Y para platicar sobre esta resolución de la Suprema Corte que pone fin a una larga batalla jurídica, desde 2014 se estaba discutiendo este asunto, saludo con gusto esta noche a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Ella es presidenta de la primera sala de la Corte. Qué gusto saludarla, ministra. Gracias por aceptar este enlace telefónico. Primeramente, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tema, Salvador. Siempre he considerado muy importante que la sociedad comprenda qué hacer de las instituciones, entonces qué bueno que se puedan despejar dudas conversando. Muchas gracias, ministra. Y este es un tema importante para muchos mexicanos que dependen de esta actividad agrícola. ¿Qué fue lo que se decidió ayer en la Suprema Corte de Justicia, ministra? Bueno, este es un asunto técnico muy interesante. Primero me esforzaré por comunicarlo lo mejor posible. Sí. Fíjese que los antecedentes de este asunto pues, tienen larga data. Al menos desde 1996, que fue cuando se publicó una norma oficial mexicana para prevenir la introducción de plagas de la papa. La norma básicamente impedía la importación de papa asociando esta cuestión de las plagas. Casi 20 años después, en 2014, esa norma se canceló y en su momento se dijo que la cancelación era porque no era acorde con lineamientos internacionales en materia fitosanitaria, porque establecía de facto una prohibición sin tomar en cuenta otras medidas de mitigación de riesgo que garantizaban un nivel adecuado de protección fitosanitaria para México. Eso es en lo que en su momento se dijo, y solo lo comento como antecedente. Luego teníamos la expedición del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. En este reglamento, que es de julio de 2016, aquí hay una serie de medidas fitosanitarias para la importación de la papa. A partir de esto, de este surgimiento de este reglamento, la Secretaría de Agricultura cambió diversas normativas y acuerdos, regulaciones internas, uno de mitigación que tenía antes de este reglamento, por ejemplo, porque precisamente varía el marco normativo. Y en ese contexto es que en 2016 la sección agrícola presentó una demanda de amparo en contra de diversas disposiciones de este reglamento. Ahora, el reglamento sí prevé medidas fitosanitarias para la importación, no es que no prevea nada. Lo que sucede es que en el amparo los quejosos decían que no son las medidas adecuadas. Los artículos 54 y 55 de este reglamento sí prevén medidas concretas. Por ejemplo, cómo deben ser las instalaciones de empaque, cómo deben recibirse los embarques, que los embarques deben recibir un tratamiento para inhibir la germinación, cómo deben ser inspeccionados por el SENACICA, y de acuerdo a qué parámetros, cómo debe ser el etiquetado, cómo debe actuar la autoridad fitosanitaria responsable en el país de origen, cómo y cuánto tiempo deben estar sellados los embarques y los empaques, y qué hacer en caso de detección de plagas, que si el embarque debe ser rechazado, rastreado, etcétera. Y bajo qué criterios, que el SENACICA debe inspeccionar estos embarques, tomar muestras para diagnóstico, en fin, una serie de medidas. Claro. Tampoco es como no hay ninguna medida, ¿no? El reglamento contiene medidas. Además, hay un artículo transitorio 9 que dice que en tanto la Secretaría de Agricultura emite requisitos fitosanitarios específicos correspondientes a la importación de los tubérculos de la papa, hasta en tanto esta autoridad emita estos requisitos específicos, se van entonces justamente a implementar todas estas medidas. Claro. Ahora, estas medidas, ministra, que entiendo ustedes en la primera sala de la Corte estudiaron a fondo para tomar esta decisión, ¿sí cuidan o sí garantizan que no se introduzcan plagas a México? Que esa era la primera principal preocupación de los agricultores que interpusieron este amparo. Bien, pues nosotros vemos una serie de medidas específicas y es un control abstracto. Recordemos que esto es un juicio de amparo contra una ley. No hay un acto concreto en donde podamos ver en la realidad, en el día a día, cómo se están presentando estas afectaciones, o cómo está impactando el reglamento, si es suficiente o no con estas medidas, ¿no? Nos parece razonable, porque además ya técnicamente con qué elementos podemos calificar sin actos concretos, por qué estas medidas técnicas no son tan buenas en este caso, o cómo exactamente debería revisarse cada embarque. Somos jueces, y recordemos que, insisto, no resolvimos un amparo contra un acto, sino contra una ley, y esa es una diferencia importante. Claro. Que nos dice a la primera sala, esta ley no es suficiente, y entonces el análisis que hacemos es muy distinto a cuando nos dicen, se está presentando esta situación con estas medidas. Porque ahí ya podemos entrar a ver con mayor claridad cómo las cuestiones técnicas previstas
autoridad. En cambio, contra una ley nuestra labor es más acotada y es ponderar todo sobre escenarios hipotéticos, pero cuidando los derechos de todos. ¿De quiénes? De los productores de la papa, de quienes quieren importar papa, de los consumidores, los derechos de quienes queremos un campo sano, pero también está el margen de maniobra de la autoridad que debe promover el campo, pero también la libre competencia, el comercio exterior, etcétera. Como verás, hay muchas cuestiones sin duda involucradas, ¿no? Ahora, después de este fallo de la Corte, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya se libera y se permitirán estas importaciones que estuvieron frenadas en este largo proceder jurídico que nos narraba usted? Bien, a ver, yo no sé, como jueza, yo no puedo opinar qué va a pasar. Sí. Como mexicana, yo deseo simplemente que confío en las instancias de asesoría que eventualmente la autoridad administrativa imponga, ¿no? Que las instancias de asesoría de la SADER, justamente entre ellas la SENACICA y los órganos consultivos, pues harán su trabajo escuchando a los importadores de la papa y también a los productores nacionales cómo se van presentando en la realidad. Como mexicana confío que se vayan tomando las medidas que la realidad vaya demandando. Claro. No sé ni qué decida hacer la autoridad, no sé si se vaya a abrir la importación, si la detenga, no lo sé, no lo sabemos. Lo que a nosotros nos tocó revisar es si la norma es constitucional o no. Las medidas son razonables hasta donde da un análisis abstracto y la consulta fue sobre normas en abstracto, no sobre problemas de facto. De presentarse plagas y casos concretos, bueno, ahí tendríamos otros elementos para el análisis. Ojalá no los tengamos, ojalá nuestro campo se mantenga sano, productivo y muy competitivo. Yo no deseo otra cosa para mi país. Sin duda, nadie lo desearía, y ahí lo que nos dice usted ya es la responsabilidad del Poder Ejecutivo, el vigilar que si se autorizan estas importaciones se hagan con respeto a las normas fitosanitarias existentes, y si son necesarias más normas fitosanitarias, pues que las impongan también. Eso es lo que dice la Corte en su fallo. Ministra, aprovechando que la tengo en la línea telefónica, quiero preguntarle su opinión sobre toda esta polémica que se ha desatado en torno a la reforma judicial y este artículo transitorio que pretende alargar la presidencia del ministro Saldívar 2 años más, y también a lo que se ha dicho, y se han dicho muchas cosas en los últimos días en contra del trabajo de los jueces magistrados del Poder Judicial. Bien, no es prudente que opine al respecto porque me tocará votar. Quizás solo reflexionar con usted un poco en voz alta que la bondad, la maldad, la mezquindad son rasgos humanos. En todos los países, gremios, cofradías, poderes, instituciones, academias, asociaciones, hay gente buena y gente mala, gente que quiere hacer el bien y gente que no. En lo personal tengo el mayor respeto por los jueces y magistrados, y los malos jueces lastiman a la sociedad entera, claro, pero también causa mucho dolor a los jueces buenos. Como hija de un juez bueno, eso lo sé desde niña y es lo que podría comentarte al respecto, Salvador. O sea, no se vale generalizar, me dice usted, cuando se opina de un trabajo de un juez, generalizar a que todos son malos y corruptos. Yo creo que se hace un trabajo con la mejor intención y el mejor entusiasmo, como todos aspiramos siempre a dar lo mejor de nosotros. Ministra, y estamos en un periodo en el que les van a llegar muchas controversias. Se habla ya de controversias a la ley de la industria eléctrica, ya tienen una presentada, de la ley de datos biométricos, de telecomunicaciones, evidentemente este tema de la reforma judicial. Va a tener mucho trabajo la Corte. ¿Cómo ve este escenario para los próximos meses? Va a ser un trabajo, muy interesante, va a ser muy importante. Yo creo que será conveniente, si hay interés y inquietudes de la sociedad, platicar con la sociedad después de los fallos. Insisto, como decía yo al inicio, yo siempre he sido una persona que cree en la cercanía de las instituciones, de tratar de comprender su trabajo, y la mejor manera de comprenderlo es precisamente comunicándolo. Desgraciadamente, pues no podemos opinar antes de todos estos temas porque tenemos que votarlos, ¿no? No es nuestro escenario el opinar antes, pero después, ya una vez tomadas las decisiones, con todo gusto, encantada. Y estaremos conversando con usted sin duda estos temas de la mayor trascendencia que va a discutir la Suprema Corte. Le agradezco mucho, ministra Margarita Ríos Farjat, la confianza en este espacio y el explicarnos estos temas. Espero haber sido clara. Agradezco mucho la invitación y un saludo a todo su amable auditorio, Salvador. Muchas gracias a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat. Ya escuchó usted sus opiniones interesantes, tanto sobre el tema de la papa y las importaciones que ahora se podrán realizar, como sobre las polémicas en la Corte y las descalificaciones que se han hecho a los jueces, y se han hecho, ya sabe usted, de parte de quién.